Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Hoy en agenda, como no podía ser de otro modo, mencionaremos la festividad de la Candelaria, que hoy es un día emocionante para nuestros monasterios y nosotros, para todos. La esclavitud en noticia. Vamos a hablar de la esclavitud mariana desde su origen histórico hasta hoy, porque yo creo que es un tema que todos creemos que es muy reciente y no es nada reciente. En historia vamos a hablar con el convento de Santa Úrsula, que son las concepcionistas franciscanas, Orden de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Henares, que su patrona es Santa Úrsula. Después, con la misma Madre Priora, voy a intentar a ver cómo resumimos lo que es la esclavitud mariana que nos dejó Sor Inés de San Pablo, o Venerable Inés de San Pablo, que fue concepcionista del monasterio de Alcalá de Henares. El padre Juan Carlos Ortega dará el broche al programa, como siempre, conociendo mejor las preguntas que nos podemos hacer sobre la vida contemplativa. Este va a ser el programa de hoy, lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria. Hoy, Día de la Candelaria, se celebra después de 40 días del nacimiento de Jesús. Su origen se basa en los eventos bíblicos, en la purificación de María Santísima y la presentación del niño en el templo. Realmente viene la fiesta de muy antiguo. Si no me equivoco, empezó llamándose la fiesta del encuentro, que comenzó en Oriente, se extendió a Occidente en el siglo V, con procesiones de velas, se difundió desde Constantinopla y Roma, por todo Occidente. Es de las fiestas, la fiesta de la purificación de la Virgen María, que es como se consolidó. Ha sido de las fiestas más antiguas de toda la Iglesia. Se popularizó mucho en Canarias, y porque hubo una aparición en Tenerife con la advocación de la Candelaria. Y a partir de ahí, que tuvo muchísima notoriedad desde Tenerife, se va extendiendo a la península. Estamos hablando de 1400. Y poco a poco se va consolidando como una pequeña. Se suele hacer. Hay una costumbre más o menos extendida en distintos pueblos, en que se va con una pequeña procesión, con las velas encendidas, que son muy simbólicas, porque es como Jesús va a ser, pasa en la palabra de Simeón en el templo, será una luz para iluminar a las naciones, gloria del pueblo de Israel. Y así es como, a partir de ahí empieza el concepto de las velas. Una tradición también tuvo lugar junto a la Virgen del Rocío. Se celebra también el Día de la Candelaria. Vamos, que es una fiesta que, como está muy arraigada en la historia de la devoción mariana, pues se celebra muchísimo en muchísimos pueblos. Y eso quiere decir que el amor a María está vivo en muchísimos pueblos de España, que quiere decir que somos al final de España y de Hispanoamérica, porque en Hispanoamérica la Candelaria es otra que está bien armada, hasta Filipinas. No crean que se reduce a una frontera, realmente no tiene fronteras la festividad de la Candelaria. Y por otro lado, es como la primera luz que da la ilusión a la luz que va a venir, la luz que está en las manos de María y que María nos puede llevar a ella.
Así vamos a dar paso al conocimiento de la esclavitud mariana. Hoy tenía mucha ilusión en darles a conocer a todos, más que una noticia que haya pasado ayer. Es la noticia de saber algo que existe entre nosotros y muy pocos conocemos, que es la esclavitud mariana. Tiene un precedente antiquísimo y ha seguido entre nosotros hasta hoy. Quien mejor nos lo va a explicar es don Carmelo María, que tan bien conoce todas las tradiciones de la Virgen María en España. Muy buenos días, don Carmelo. Buenos días, Leticia. Pues con esta ilusión de dar a conocer lo que es la esclavitud mariana en España, ¿cuál fue el primer precedente de la esclavitud mariana? Pues yo siempre digo que el primer precedente es Nazaret, donde la Virgen se proclama la esclava del Señor y de ahí hará que su influjo llegue ya a mediados del siglo II, la primera representación de Nuestra Señora, la Catacumba Priscila de Roma, sobre el año 250 la primera oración, el Suctum Presidium, bajo tu amparo, y va a ser San Efrén el que diga en sus escritos, en una homilía: tú, Virgen Señora, Madre de Dios, conduce mi vida y muéstrame el camino hacia la santa voluntad de tu Hijo. Y estamos hablando del siglo IV. Vale. Pero será San Ildefonso de Toledo, aquí en España, a mediados del siglo VII, el que en su obra sobre la Virginidad de María diga: ardientemente deseo hacerme esclavo de esta señora. Es la primera referencia ya exacta sobre el deseo de consagrarse como esclavo a la Virgen. Aunque si seguimos, pues en la época del Papa San Gregorio, que muere en el 604, aparece el nombre de María en las fórmulas de profesión de los monjes. Vale. Oidón de Cluny, en el siglo X, jura fidelidad a María, de la que se considera esclavo porque ella es su reina. San Bernardo se consagra a su servicio. Y tenemos luego en el siglo XIV las órdenes carmelita, servitas, mercedarios, que se consagran, se declaran totalmente marianos, el totus marianus sumus, o sea, aquello que luego tomará San Juan Pablo II, que a su vez lo recibe de San Luis María Griñón de Montfort. Si quieres sigo un poco más. O sea, esto ha sido un poco muy a grandes rasgos para que nuestros oyentes vean cómo empieza, como ha dicho don Carmelo, en Nazaret, y llegamos como un hilo conductor que va siguiendo todas las órdenes de la Edad Media, es primero San Efrén, San Ildefonso, cómo va llegando. Y entonces hoy hemos hablado de la Madre Inés de San Pablo, que sí. fue la que recibió en el siglo XVI en España, le dio un gran golpe de oxígeno. Claro, la Madre Inés de San Pablo, que muere sobre 1605, es hija de Santa Beatriz, que también en esa fórmula particular de consagrarse a la Virgen y formar la orden para honrar la Inmaculada Concepción, pues tiene también una referencia a este deseo de servir totalmente a Nuestra Señora. Yo siempre digo que la orden concepcionista es el jardín de María que todavía no está explorado, porque los casos de santidad que ha producido, aunque solamente estén en los altares la Santa Madre Fundadora y las Beatas Concepcionistas Mártires, pero todas ellas tienen una referencia a la Virgen. Bueno, nos fijamos en la Madre Inés de San Pablo. Ella ve que en su época comienzan a fundarse las esclavitudes del Santísimo Sacramento, o sea, ser esclavos del misterio de amor. Estamos en plena contrarreforma y para reparar las ofensas que se hacían especialmente por parte de los luteranos se fundan las esclavitudes, pero ella también en su sentir mariano y concepcionista forma pues esa primera cofradía de los esclavos de Nuestra Señora, pero pensemos que es cofradía, que era la forma, tenemos que entender esa época, de consagrarse a la Virgen en gremio, en grupo y una fraternidad. Entendido. Y luego, y luego San Simón de Rojas, que es coetáneo a ella, funda la esclavitud del dulce nombre de María en Madrid.
Y a su vez, Sor Margarita de la Cruz, la fundadora de las Descalzas Reales, se hace esclava y su ejemplo arrastra a Felipe II, a su esposa, y de ahí pasa a otras cortes europeas. Y claro, tenemos en Francia, es que vamos por el hilo conductor hasta llegar a Su Luis María Griñón de Montfort. En Francia, el cardenal de Beril, el que lleva las carmelitas descalzas a Francia, es el que crea una escuela pues de espiritualidad y es el que, digamos, proporciona a San Luis María Griñón de Montfort lo que luego será el desarrollo del Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen, que es, digamos, el Vademecum, es el libro fundamental de lo que hoy entendemos por esclavitud mariana. Y el santo francés habla en los números 159, 60, 61 al 62, pues de esta trayectoria. No habla propiamente de la Madre Inés de San Pablo, seguramente no la conocería, pero sí habla de San Simón de Rojas y del cardenal de Beril, que es el que le proporciona a él todo este material, y él escribe ese libro inconmensurable, que es el que sirve para vivir la esclavitud mariana, que ya deja de ser propiamente una cofradía para convertirse en una espiritualidad, en una forma de vida, que es la más perfecta consagración bautismal, vivida junto con la Virgen, dándonos totalmente a ella. Y, don Carmelo, ¿por qué bueno, yo no lo sé, se llegó a escribir muy bien la primera cofradía de la esclavitud por parte de las concepcionistas y curiosamente se quedó como muy ahogado, ¿no? Que no ha pasado de ahí, como tantas otras cosas de las concepcionistas. Sí. Yo vuelvo a repetir que para mí la orden concepcionista, que es una perla en la tradición católica española, es el jardín todavía por explorar, porque, por ejemplo, los casos de santidad que están en proceso, la Madre María Jesús de Ágreda, su mística ciudad de Dios, inexplicablemente no beatificada, a pesar de que se ha examinado y no tiene ningún rasgo de salirse de lo que es la ortodoxia. Luego la Madre María Jesús Lirio de Puebla en México, la Madre Mariana Francisca de Jesús Torre, la de la aparición de la Virgen del Buen Suceso en Quito, la Madre Patrocinio con la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, Sor Ángeles Urazu, la gran mística junto con San Juan de la Cruz y Santa Teresa, así lo afirma el estudioso Baldomero Jiménez Duque, la Madre María Teresa de Jesús Romero en mi diócesis de Córdoba, la que al salir y contemplar el cielo decía que estaba el sol que era el reflejo de Dios y la luna en la que la Virgen ponía sus pies, pero faltaba un lucero que era su madre Beatriz, y por eso consiguió en aquella época, cuando no había ni medios de comunicación como ahora, unir a todas las concepcionistas y lograr que después de varios siglos, en 1926, hace ahora 100 años, se beatificara a la Madre Beatriz de Silva. Y hace 50, me acuerdo, yo era niño, pero me acuerdo perfectamente, porque estoy vinculado a un monasterio concepcionista, la canonización. O sea que, digamos que todo esto que se gesta en la orden concepcionista, que se manifiesta de varias maneras, pero siempre ese concepto de total dependencia de la Virgen, de total consagración y ser auténticas, ellas lo son, esclavas de María. Ya me queda muy poco tiempo, pero le hago una pregunta. Cuando Juan Pablo II, en su lema, que era Totus Tuus, nos pareció, o yo entonces me lo creí, que era una idea de él, una devoción particular de él. Luego fui comprendiendo que es que era un camino, era buscar el camino hacia el Señor por María, ¿no? Y que esto tenía todo una base muy importante en la Iglesia, ¿no? Sí. Él lo toma en sus notas autobiográficas, habla de aquel sastre que le enseñó la vida de oración y le dio ese libro que ya para él se convirtió en el libro de cabecera durante toda su vida. Por eso el Totus Tuus, cuando comienza su pontificado, pues significó todo lo que iba a hacer y hacer, y todo lo hizo a la sombra de la Virgen. Y quiero aprovechar la ocasión, y perdón, porque es que hablar de la Virgen para mí es lo que más me gusta, y cuando se nos da esta medio de tiempo es imposible, de que en España el padre Nazario Pérez jesuita la potenció mucho, pero la gran alma que potenció la esclavitud mariana en el siglo XX fue la beata Eusebia Palomino, salesiana, en el colegio de María Auxiliadora de Valverde del Camino, y ella lo recibió a su vez en su formación porque San Juan Bosco, su padre fundador, fue el que, tras descubrirse el libro de 1842, él lo publica y digamos que ella lo encuentra, y siendo una humilde hermana que se dedicaba pues a la portería, a la cocina y a labores domésticas,
consiguió pues un numeroso grupo de personas que se dirigían espiritualmente con ella, así que decirlo, que escribieron a todos los párrocos de España promoviendo la esclavitud mariana y la devoción a las santas llagas de Cristo, que decía ella que junto con el rosario serán las que salven a nuestra patria. Y ella tiene para mí el compendio de lo que es la esclavitud mariana en una carta que le dirige a su madre general, que le pregunta, pero si somos hijas de María, ¿para qué ser esclavas? Y le contesta de una manera tan magistral que a mí, alguien que quiera conocer la esclavitud mariana, que lea esa carta. Es la beata Eusebia Palomino. Palomino, sí, Perfecto. Muerta en 1935, habiéndose ofrecido como víctima por España. Y aquí ya vamos a un final, un broche, pero que es el más importante, que usted lo va a explicar mejor. Por lo que yo he leído, tanto a Fray Juan, que escribió la esclavitud mariana, como San Luis María de Griñón de Montfort, que lo vivo, hay una cosa muy importante, y es que la esclavitud no es una devoción, decía muy claramente, un cumplimiento de unas normas, como puede, pues claro, si te haces de la cofradía, por ejemplo, o te haces esclavo, tienes que cumplir unas normas básicas, pero no es eso, sino es una actitud interior. Y esa es la que usted conoce muy bien. Por eso decíamos que si la Madre Inés de San Pablo, luego Fray Juan de los Ángeles, establecen una cofradía, que era lo normal en aquella época, con San Luis María Griñón de Montfort comienza una espiritualidad, una forma de vida, un camino dentro de la Iglesia en el que, como decía el Papa Pablo VI, para ser cristianos es preciso ser marianos. Y entonces es darse totalmente a la Virgen para que ella a su vez nos lleve a Cristo. Es el camino, como decía San Luis María Griñón de Montfort, más fácil, más corto, más perfecto y más seguro para alcanzar a Cristo. Bueno, así nos quedamos con esta, casi, espero haberles abierto a todos ustedes la curiosidad de saber qué es esto y de dónde viene y cómo empieza. Ya sabemos la columna vertebral del asunto y ahora vamos a darle el color de las concepcionistas. Muchísimas gracias, don Carmelo, por estar con nosotros. Siempre que viene María, cuento con usted, la verdad. Pues me da pena porque apenas he dicho nada de la esclavitud con todo lo que se puede decir de ella. Pero bueno, como usted ha dicho, abrimos las puertas y adelante, que todas las almas que nos oigan conozcan la esclavitud y se abracen a ella, porque como decía la beata Eusebia Palomino, serán como flores puestas por Dios, mejor dicho, puestas por la Virgen ante el trono de Dios por toda la eternidad. Y una pregunta, don Carmelo, se me ha escapado. En las parroquias de los pueblos hoy en día, los sacerdotes, ¿pueden preparar a la gente para ser esclavo? Sí, perfectamente, siguiendo el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort, esa preparación de 33 días, la consagración y luego pues tener retiros mensuales o cada cierto tiempo, según la liturgia, y cada año renovar, porque claro, somos humanos, somos pecadores, se nos pega todo lo malo y tenemos que ir constantemente al Espíritu Santo que por medio de María vuelva a renovarnos en ese amor a ella, que es el amor a Cristo y el amor a la Iglesia. Entendido. Pues muchísimas gracias. Hemos estado hablando con don Carmelo María Santana, padre sacerdote diocesano de la diócesis de Córdoba. Muchísimas gracias y una vez más colaborando con nosotros. Por ella todo lo que haga falta. Muchísimas gracias también. Hoy en Carisma e Historia hablamos este año muy dedicado a las concepcionistas,
Para nosotros como españoles tiene que ser una gran ilusión que este año celebramos el jubileo de la Madre Beatriz, de Santa Beatriz, que fundó la orden, la gran orden española que defendió como una bandera intocable la Inmaculada Concepción y que la llevó a América. Y además hay una cosa que a mí me impresionó mucho de la orden de las concepcionistas franciscanas, y es que hasta qué punto Dios las ha siempre amparado y está con ellas, o es que está con ellas María, que está en su trono, porque realmente es impresionante los frutos de santidad de esta orden. La Orden de la Inmaculada Concepción, que es como se llama oficialmente, que iremos siguiendo en distintos modos a lo largo del año hasta que celebremos la festividad de Santa Beatriz de modo particular en un programa de estos. Hoy quería comentarles porque al ser hoy la Candelaria, ese momento en que has encendido una velita diciendo, señora, estoy aquí, sin pretensiones, sin grandes cosas, aquí estoy. Y buscando, dije, sin duda alguna, hay que empezar este mes de febrero de la mano de María. Acudí al monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de Alcalá de Henares y, bueno, por supuesto, me saltó el tema de la esclavitud mariana. Aparte de que ha nacido básicamente allí, la Orden de la Inmaculada Concepción fue dirigida por franciscanos porque, como ya les he comentado en otros programas, en aquel momento era muy complicado conseguir sacar adelante unas constituciones sin el veredicto de una orden masculina, y los franciscanos las, entre comillas, acogieron. De alguna manera colaboraron con ellas. Toda la espiritualidad es muy parecida, pero la de ellas es muy especialmente mariana. Y de hecho ha sido una orden que en España ha dado muchísimos frutos y las normas vienen a ser las mismas. Es clausura papal. Viven en monasterios en toda España. Distintos frutos de santidad han dado que sea una orden relativamente grande en España. Y de todos modos, a mí me llama la atención lo humilde y lo poco conocida que es para la importancia que tiene. Y creo que tiene importancia por peso histórico, porque el peso de la Inmaculada en la historia de España y de la Iglesia española es único. Y de hecho lo vemos en eventos siempre. Cuando se toca a la Virgen, España salta. Y sigue siendo el país de María, que dijo la tierra de María, ¿no? Lo llamó Juan Pablo II. Y es que es verdad. Y sin embargo, la gran orden mariana por excelencia no la conocemos tanto como otras. Y a mí me hace mucha ilusión este año, poquito a poquito, en distintas facetas, darla a conocer. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer la esclavitud mariana que nos toca a todos, porque ahí podemos apuntarnos todos, conociendo muy bien el asunto. Vamos a hablar con Alcalá de Henares. Muy buenos días, Madre Inés. Buenos días, doña Leticia. Muchas gracias por sus palabras. Que realmente sea bendita usted del Señor, porque está intentando, ¿no?, dar a conocer nuestra orden, como bien dice, desconocida, pero muy grande y agradable al Señor. Yo creo, Madre Inés, que como su esfuerzo es imitar a la Virgen María, como me dijo una concepcionista hace muchos años, y se me quedó clavado, y digo, quien imita a María es toda la orden, que viven ustedes en una humildad y en un silencio, intentamos. Siempre a la sombra, le sale, no lo dude. Mire, Madre Inés, en el fondo, la clave, digamos, la columna de su vida es vivir la imitación a María Santísima. ¿Y cómo imitar especialmente la virtud de la humildad hoy? Porque parece que el humilde hoy lo aplastan. El Señor mismo nos dice, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, que invita a sus seguidores a vivir como si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es vivir en humildad, sabiendo lo que somos, vivir en dependencia. Un niño siempre está dependiendo de su madre, de su padre. Tan sencillo y tan inocente, eso mismo le hace feliz. Y como que le obliga y pues a que sus padres estén pendientes del niño. Porque cuando crecemos ya nos sentimos seguros y es lo que nos pasa, ¿no? Porque no sabemos por dónde dirigirnos. Tiene razón. Entonces,
en una palabra, es ir contracorriente de la cultura actual que nos ha impuesto, ¿no?, la sociedad. Pero Sí. eso nos implica también valentía, la fe, la sabiduría para optar por el camino que realmente me libera, me da paz, me conduce a la vida verdadera. Así nos quedamos, madre, porque es un primer paso para la infancia espiritual, sin duda, sin duda. Y, madre, una pregunta que me ha dado curiosidad. En Alcalá de Henares, la gente así de modo popular las llama las Úrsulas, porque el monasterio es de Santa Úrsula. El año pasado, y lo va a contar usted, acabamos de terminar los 450 años que han tenido un gran jubileo en el monasterio de la Fundación. ¿Y, y por qué se llama, quién fundó, por qué Santa Úrsula, madre? Realmente nos conocen aquí en Alcalá por las Úrsulas, Sí. porque nuestra patrona es Santa Úrsula y sus compañeras mártires. Si me permite un pequeño esbozo Sí. biográfico de nuestra santa patrona. Úrsula era una princesa británica de gran belleza y piedad, Vale. que consagró su virginidad a Dios para evitar un matrimonio forzado con un príncipe pagano. Acordó un viaje a Roma con un grupo de vírgenes. De regreso, al llegar a Colonia, fueron capturadas y martirizadas Úrsula y sus compañeras, porque Úrsula se negó a casarse con el líder bárbaro de este grupo, ¿no?, que llaman Atila. Sí. Lo que provocó su muerte por flechas. Murió junto con sus compañeras. Su fiesta se celebra el 21 de octubre y es la protectora de los niños, jóvenes y estudiantes. Bueno, y hoy en Así, día de las mujercitas, porque hay cada problema por ahí que vamos a contar con Santa Úrsula. eso es una protectora celestial y muy grande y eficaz, desde luego que sí. Entendido, es que no lo relacionaba, ¿sabe? Porque siempre no relacionaba la Orden de la Concepción con Santa Úrsula. Ya lo Es hemos... que asimismo, a finales del siglo XVI, Sí, el fundador, don Gutiérrez de Cetina, canónigo, lo que consta en nuestros datos, de sí, la Santa Iglesia de San Justo y Pastor, sí. oriundo de Zaragoza, emprendió un viaje a Roma en barco y se levantó una fuerte tempestad, nos dicen. Don Gutiérrez se encomendó a Santa Úrsula y sus compañeras mártires en este peligro de naufragio, prometiendo, si se salvaba, fundar un monasterio de la Concepción franciscana bajo la advocación de Santa Úrsula, Vale. en Alcalá de Henares. Y así sucedió y estamos aquí bajo la protección de la Santa Patrona y también los esfuerzos y la cooperación de este santo sacerdote, Gutiérrez de Cetina. Entendido. Ahora, madre, voy para quitarle a usted un poco de carga. Le voy a comentar muy deprisa a la gente que el monasterio de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Henares tiene un tesoro escondido que no murió con la vida de Sor Inés de San Pablo, sino que ahí está y ha seguido vivo hasta hoy. Y como ellas no gritan, ni dan voz, ni están en los medios, pues aquí estamos para ellas, expresamente. Empezamos porque es difícil desgranar, explicado con un sacerdote, un poquito la historia. Don Carmelo nos ha explicado la historia de la esclavitud mariana, pero yo quiero conocer la historia desde dentro. La venerable Inés de San Pablo, ¿quién fue, Madre Inés? La venerable Inés de San Pablo es una niña oriunda de Guadalajara, de un pueblito llamado Fuente la Encina, que al año de la fundación del monasterio, recién fundado nuestro monasterio, ingresa a los 10 años por cumplir, como nos lo dicen en la partida de la toma de hábito. Consta así: entraron monjas las señoras María de la Cruz con 18 años, que era su hermana, e Inés de San Pablo,
hijas de Juan de Soria, vecino de Fuente la Encina, y toman el hábito el 7 de octubre de 1575. Y el juicio que hace de esta venerable Madre Inés de San Pablo es el Padre Ángeles, que como usted sabe es un místico del siglo XVI. Sí. Y dice así: la califica de recogida y consagrada a Dios desde su más tierna edad. La llama santa religiosa que está en el cielo. La reconoce como ejemplo de virtud para todas. Mire, madre, esto me está recordando cuando Fray Juan de los Ángeles, si no me equivoco, fue a confesarlas al monasterio de Alcalá de Henares, y ante la santidad que vio en aquella comunidad fue cuando aquello le removió, y fue cuando realmente dijo, algo pasa aquí, y es que ya la esclavitud había empezado entre unas pocas monjas. Y este detalle me recuerda mucho a esto que dijo San Francisco de Sales hace poco, que decía: no hace falta que vayas forzando a la gente a creer en Dios, compórtate de modo que al final te lo pregunten en quién crees. De modo que es un poco lo que ocurrió con Fray Juan, ¿verdad? Que al conocerlas y ver el efecto que tiene la esclavitud mariana sobre las monjas es cuando dijo: algo ocurre aquí, que esto funciona. Y sí, se quedó prendado de la santidad, del efecto, como bien dice, ¿no?, que hace esta devoción vivida y acogida en el corazón, que vio esa unidad, esa espiritualidad tan profunda, y de tal forma que él mismo pide ser admitido en esta cofradía. Y madre, ese profundizar en la devoción de la Virgen María, ¿ese es el gran secreto o de la comunidad, o lo tienen escrito? ¿Cómo es? Tenemos los estatutos primeros que hace la venerable, Sí. pero también que dice, cuando ve eso el Fray Juan de los Ángeles, dice que él prefiere no tocarlos para respetar el sentido, la espiritualidad, la sencillez que él percibe. Ha retocado muy poquito. Y además, si no me equivoco, el amor a María que plantea la venerable Inés, esta esclavitud mariana no rompe nada, no es nada teológicamente nuevo, pero de algún modo sí que fue un modo de vivir el camino hacia el Señor a través de María, que fue muy fructífero. Así es que esto es, digamos, pues la espiritualidad propia de nuestra orden mismo como concepcionistas franciscanas. Ese desposorio con Jesucristo a honra de la Virgen Inmaculada. Es lo que nos pide la Santa Regla, hacer todo con la Santísima Virgen, entregar toda mi vida, todos mis afectos, todos mis quehaceres de cada día, saber y sentirme que yo no estoy sola, que está la Madre, ¿no? Como leemos y meditamos, Jesús, cuando va a expirar, entrega al discípulo amado a la Madre, y la Madre al que sea madre del discípulo amado, y dice que el discípulo desde ese momento lo acogió como cosa propia. Más o menos es eso, ¿no?, lo que nos pide la Santa Regla. Por ejemplo, como bien dice, ¿no?, por ejemplo, también llevamos como un signo la imagen de la Santísima Virgen, rodeada de rayos y con el Hijo en sus manos, y ella va en el pecho de la concepcionista, como entronizada, como la reina, como la dueña, la señora de nuestra vida. Y ella es la que da sentido a nuestra vida, no quedándose ella como señora, sino lo que le entregamos a ella. Ella lo acoge como una madre, lo embellece, lo purifica, porque todos, por más que hagamos una obra buena, siempre va impregnada del pecado original, ¿no? Sí. Pero ella como madre lo acoge, lo purifica, lo embellece y lo entrega a Dios, porque ella sabe, con esa inmaculada belleza, sabe lo que es Dios. Vale. Y para llegar a Dios es imposible una criatura, pero sí a través de ella. Es esa nuestra vida.
Pues vamos ahora a dar paso en Hora et Labora, que habitualmente es el trabajo que hace el monasterio. Yo creo que en este caso vamos a hablar de la gran obra espiritual que nos ofrece a todos el monasterio de Alcalá de Henares. Vamos a escuchar un poco de música para poder asimilar lo que ocurre dentro de las paredes. Seguimos en Hora et Labora y con la Madre Inés de nuevo para ver cómo puede llegar a nosotros el regalo que nos dejó la venerable Inés de San Pablo. Madre, le sigo preguntando porque realmente sabemos muy poco. La Madre Inés, si no me equivoco, fundó la primera cofradía que hubo en el mundo de la esclavitud mariana. Y fue Fray Juan de los Ángeles el que, digamos, escribe el librito que le da un poco de formato, ¿no? Y, Madre Inés, ¿sigue la esclavitud mariana, la cofradía, hoy? Sí, y es la única en la Iglesia como cofradía. Fue aprobada por la Iglesia el 2 de agosto de 1595. 13 de noviembre de 1730 es indulgenciada incluso por el Papa Clemente XII. O sea que viene desde entonces y siempre se ha mantenido viva. Sí, la cofradía nunca realmente se ha suprimido. De hecho, nuestras madres y hermanas han vivido la esclavitud mariana con mucho fervor y compartiendo, eso sí, con personas cercanas a la comunidad. Pero la Divina Providencia, pero estaba un poco así como pausado. Pero la Divina Providencia ha hecho que a raíz del año jubilar por la fundación de nuestro monasterio se volviera a revitalizar el pasado mes de noviembre de 2024 con la bendición y beneplácito de nuestro señor obispo don Antonio Prieto. La comunidad se ha consagrado como cofrades y esclavas de la Madre del Señor el 11 de febrero de 2025 y meses después se ha consagrado también como primer cofrade el padre Fernando Rodríguez, Entendido. que es actual conciliario de la cofradía. Y Madre, una última pregunta porque la radio es así. Este año, en abril, el 17 y 18, se celebra el Congreso Internacional de la Esclavitud Mariana. ¿Y dónde se celebra, Madre? Este congreso se efectuará en el Palacio Arzobispal con el título de Una esclavitud liberadora. Lo recordaremos, Madre, porque yo creo que es muy importante que todos conozcamos ese camino porque es un camino muy seguro y nos hace falta seguridad, Madre. Espero poder ir a verlas pronto, ya que no tengo la excusa de que están ustedes lejos. Y muchísimas gracias, Madre, por estar con nosotros y por conservar también el tesoro que les dejó la venerable Inés de San Pablo. Desde luego. Muchísimas gracias. Gracias, y aprovecho para invitarles a todos al Congreso y también que hay un premio para los artistas que lo deseen con sus obras de música, pictóricas o escultóricas o de otro tipo que expresen la espiritualidad del totus tus. Perfecto, perfecto. Pues así nos quedamos. Muchísimas gracias, Madre. Gracias a usted y a todos los oyentes. Muchas gracias. Hemos estado con la Madre Inés, priora del Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de Alcalá de Henares, Monasterio de Santa Úrsula. Y así vamos a dar paso a Piedras Vivas. Hoy en Piedras Vivas, como siempre, está con nosotros el padre Juan Carlos Ortega.
director de Claune, recuerden, siempre se lo recuerdo a ustedes, Claustros Necesitados, es la organización, vamos a llamarlo así, pontificia de ayuda a los monasterios. Y está con nosotros el padre Juan Carlos, que siempre está aquí apoyando, y donde esté el pobre siempre está por aquí, por allá, de convento en convento. Muchas gracias, muy buenos días, padre Juan Carlos. Buenos días, Leticia, muy buenos días. Gracias a vosotros por todo lo que hacéis también. Mira, a ver, padre, el otro día, voy a recordarles a nuestros oyentes, nos quedamos con la diferencia entre abadía, monasterio y convento. Pero al final concluimos como que era más o menos lo mismo, que era una diferencia pues de historia, no, nada muy importante. Pero realmente, padre, yo veo conventos muy distintos unos de otros. Unos pequeñitos en Madrid, otros enormes como Poblet, no sé. ¿Y qué diferencias hay? Bueno, a ver, indudablemente que la vida contemplativa es una y hay una unidad entre todos, pero sí, hay múltiples tipos de monasterios, sobre todo desde el punto de vista canónico. Pero externamente, pues también nos puede llamar la atención algunas diferencias más visibles, ¿no? Por ejemplo, hay monasterios que se dedican de modo exclusivo a la contemplación, es decir, son monjes, monjas que se dedican a la oración, a la intercesión, pero no tienen prácticamente relación, contacto con la gente de fuera, o es muy pequeña, a través del entorno, a través del locutorio, pero muy breve. En cambio, hay otros monasterios que, bueno, tienen alguna actividad apostólica. Por ejemplo, es relativamente frecuente el aspecto de las hospederías, es quizá lo más frecuente, ¿no? Donde acogen a personas pues para acompañarlas espiritualmente durante unos días. Hay otros monasterios que también tienen escuelas para niños, bien, que vienen pues de la tradición inicial, que era una gran necesidad que había esta educación, y bueno, y mantienen esas escuelas pequeñitas, pero que ahí están también las monjas ayudando a los niños. Luego también hay otra cosa que seguro que has escuchado, ¿no? Y es eso de la clausura papal, ¿no? Eso se habla de vez en cuando. ¿Qué es eso de clausura papal? Bueno, es también otra diferencia donde hay algunos monasterios que salen para cosas muy concretas y que ya están definidas pues por la Santa Sede, es decir, por el Papa, por eso se llama clausura papal, que es salir por cuestión de enfermedad, por cuestión médica, salir de necesidades cívicas, como sacar el DNI o las elecciones, el votar, sí. Bien, y bueno, y para otras cosas, como por ejemplo la formación, también ya en los últimos años la Iglesia, desde la Santa Sede, ha dado permiso para que salgan para la formación. Y luego hay otras, bien, que además de estos motivos para salir, pues bueno, salen según sus constituciones, según las normas que ellos tienen. Y bueno, pueden salir para hacer compras en ocasiones, pueden salir también para algún motivo familiar, la defunción de algún familiar muy cercano o alguna cosa así, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas diferencias que para nosotros, pues muchas veces no nos damos cuenta, pero que, bueno, que sí se notan externamente un poco, que algunos monasterios están más dedicados a su vida espiritual y a orar por la Iglesia, y otros que, bueno, también tienen alguna expresión apostólica hacia el exterior. ¿Sabe qué me ocurre, padre? Que a veces la gente, en general, como hasta hace unos años no salían nunca porque casi todas era clausura papal, ahora la única diferencia es, esas son muy abiertas, esas son muy cerradas. Y yo digo, no son ni abiertas ni cerradas. Unas han cambiado sus constituciones y las han adaptado según han considerado, muchas según la fundación. Por ejemplo, por ponerles un caso, todas las canonesas, todas habían empezado como una cosa medieval de enseñanza y, como usted ha dicho muy bien, han vuelto a la enseñanza, muchas de ellas, otras han vuelto a otra actividad así, ¿no? Y yo les quería explicar a la gente, no es que ahora se hayan abierto o cerrado, es que han querido volver unas a la raíz en que se fundó y otras están fundadas de una forma muy eremítica y siguen en ello. ¿Es así, padre? Así es, sí. Y además el motivo que tú das es muy correcto. Es decir, en el fondo todo esto viene del Concilio Vaticano II, cuando simplemente dijo, bueno, revisen sus tradiciones, revisen su carisma desde la fundación. Y entonces muchos conventos descubrieron esta realidad, que hay que tener en cuenta que así era en un inicio, es decir,
los monasterios, esto lo repito muchas veces, los monasterios eran núcleos donde de una convivencia del pueblo, de la localidad muy grande, Sí. donde daban educación, alfabetizaban, enseñaban a cultivar los campos, a la ganadería, etcétera. Entonces, los monasterios sí eran hombres y mujeres que estaban en ese monasterio, pero luego dedicaban el tiempo de la luz, el tiempo donde había luz, pues Sí. para enseñar a la gente, ¿no? Bueno, esto se fue también poco a poco, pues encaminando más hacia la vida propiamente de oración, que es muy necesaria, Sí. y se fue perdiendo este tipo más apostólico. Y entonces el concilio reactivó un poco esto, y es cierto que muchas órdenes se dieron cuenta de que en su inicio pues eran más apostólicas, no digo más abiertas como tú dices, no es un término del todo lo más No. adecuado, abierto y cerrada, sino más eso, es decir, más dedicadas al apostolado, bien, pero siempre con una gran profundidad espiritual. Y usted comentó que la principal diferencia es canónica. ¿Y nos puede explicar a qué se refiere? Porque nadie sabe lo que es canónico. Bueno, o sea, es un poquito la ley de la Iglesia, ¿no? Y Sí. aquí la ley de la Iglesia, para los monasterios, hay dos criterios que aparentemente puede parecer que se contradicen, pero no, se complementan, como pasa y se integran, como pasa con todas las cosas de la Iglesia y de la vida espiritual. Por una parte, todos los monasterios de vida contemplativa son autónomos, es decir, son una realidad en sí misma. Eso es algo normal, porque cada familia de padres, hijos, abuelos o tíos, cada familia es una realidad en sí misma. Sí. Bien, es verdad que después, pues todas las familias se parecen a todas las demás, pero luego cada una tiene su hogar, tiene sus pequeñas normas, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo. Cada monasterio es autónomo. Es una realidad que en el fondo se manejan, se dirigen, se organizan según ellos quieren. Bien. Ahora bien, al mismo tiempo, la Iglesia dice, oye, pero siempre tenéis que estar en comunión, tenéis que estar unido a otras realidades de la Iglesia, ayudarse y ayudar, dejarse ayudar y ayudar a otras realidades de la Iglesia. Entonces, ahí surgen pequeñas matices o diferencias. Por ejemplo, hay monasterios, quizás es lo que podríamos decir más conocidos, que son lo que se llaman segunda orden. Es una terminología que ahora no gusta, porque la primera orden es la de los varones y la segunda orden la de las mujeres. Y eso ya ahora en un ambiente tan feminista como que no gusta mucho. Pero bueno, es una realidad. Es decir, son, por ejemplo, las carmelitas, cuya primera orden son los carmelitas. Las clarisas, cuya primera orden son los franciscanos. Bueno, y así pues otras muchas. Entonces, estas realidades, de un modo u otro, son ayudadas por la primera orden. Bien, la primera orden tiene la obligación de atender, de ayudar en lo que pida la segunda orden, pues esa es su obligación, ayudar y estar disponibles para ayudar. Luego hay otra realidad de comunión que es la federación, es decir, sí, cada monasterio es autónomo, oye, pero que se junten 10, 11, 5, lo que sea necesario, para apoyarse entre ellas, para ver problemas comunes, para ver si pueden solucionar alguna cosa, para aconsejarse. Entonces, bueno, aunque son autónomas, existe una federación donde, bueno, pues se ayudan entre sí. Ahora mismo, pues la principal ayuda, pues es sobre todo a nivel de formación y a nivel de supervisar que el espíritu contemplativo se mantenga en las comunidades, ¿no? Sí. O sea, es una autoridad, por decir así, moral, no tiene autoridad de poder, por llamarlo con términos canónicos y legales, sí. Son autónomos, pero hay una autoridad moral en ese sentido. Luego hay otras, aunque eso es más bien reciente, que forman una congregación, es decir, aunque son autónomas, tienen una superiora, por decir así, general. Es como una estructura de las congregaciones de vida activa que también se aplica a la contemplativa. Cada monasterio es autónomo, pero luego tienen una superiora general, bien, que tiene una cierta autoridad para advertir, corregir, motivar sobre las demás. Ya no es una federación donde todos somos iguales, sino que hay una superiora donde, bueno, de un modo u otro tiene una autoridad personal hacia los demás monasterios, ¿bien? Y luego existe otra que también es muy importante y ahora se está haciendo mucho, que es la filiación. Es decir, si un monasterio son poquitas, son ancianas, entonces, de un modo u otro, lo que se hace es que dejan de ser comunidad y pasan a pertenecer a otra comunidad. Ah, sí. Es decir, sería como una comunidad que tiene dos sedes, la sede propia y luego la de la comunidad afiliada. Bien, entonces, en el fondo, lo que pasa es que desaparece una comunidad
bien, se une a otra, aunque siguen viviendo en casas distintas, en monasterios distintos. Y la superiora es la del monasterio que ha afiliado, bien. Entonces, bueno, esto también es una estructura que se busca, es un camino para que este cerrar monasterios, cerrar comunidades, sea de una manera más paulatina, más tranquila y que dañe, o sea, que hiera menos pues la sensibilidad de todos los religiosos y las religiosas de la comunidad que está desapareciendo. Esto también es una realidad que ahora se está dando mucho. Sí. Pues viene a ser como una pedanía antigua en el mundo civil. Muy bien. Vamos a llamarlo así. Así es. Y una última pregunta, le digo, nos ha comentado que al final hay elementos que diferencian, pero la impresión es que al final toda la vida contemplativa es una y la misma. Hay unas bases de esas horas de oración, esa meditación sobre la palabra de Dios, ese silencio, esa búsqueda, por lo menos a ratos de horas de silencio, que al final viene a ser una y la misma, ¿no? ¿Es correcto, padre? Pues mira, es totalmente correcto, pero nuevamente esto pasa en todo. En la realidad humana hay grandes diferencias, hombres y mujeres, pobres y ricos, formados con títulos académicos y no, pero en el fondo todos somos lo mismo, tenemos la misma dignidad, somos personas humanas, somos imagen de Dios y esa es la mayor grandeza que podemos tener. Tener dinero o no, pues sí, ayudará, pero no es lo que me hace grande. Tener títulos o no, sí, pero no es lo que me hace grande, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Y fíjate que quiero aprovechar, dado que hoy es 2 de febrero, para una carta que ha enviado con motivo de este día, del 2 de febrero, el Dicasterio para la Vida Consagrada, ¿no? Y que tratando de, por decir así, definir cada uno de los tipos de vida consagrada, hablando de la vida contemplativa, dice, la vida contemplativa custodia mediante la intercesión y la fidelidad la esperanza cuando la fe se pone a prueba. Es una circunstancia del momento actual, el mundo pues vive con esta falta de esperanza por tantas circunstancias que ocurren, pero ¿cuál es la misión de la vida contemplativa? El ofrecer la intercesión por todas las personas y el ejemplo, el testimonio de fidelidad. Bien, ese permanecer, esa permanencia en su vocación, en su decisión tomada de relación a Dios e incluso externamente en su estar en ese monasterio donde entraron. Bien, este es lo propio de la vida contemplativa, interceder por todos nosotros, qué gran regalo tenemos en ese sentido todos nosotros, y luego darnos ese testimonio de permanecer siempre fieles a su vocación y a su misión. Bien, y en esto se parece toda la vida contemplativa y es el núcleo de toda la vida contemplativa. Luego saldrán más, saldrán menos, estarán con más contacto con la sociedad o menos, pero en el fondo todos y todas las mujeres y hombres contemplativos están haciendo esta misión que la Iglesia les reconoce. Muchísimas gracias, Padre Juan Carlos. Una vez más nos va quedando más claro o desclaro, pero vamos aprendiendo. Esto acaba siendo cuanto más sé, me doy cuenta que no sé nada. Así es. Así que ahí estamos. Eso es buen signo de que vamos aprendiendo algo más. Muy bien, Leticia. Muchísimas gracias. Pues Hemos estado hablando con el Padre Juan Carlos Ortega, que como les he comentado es el director de Claune en España y que realmente tanto nos está clarificando las ideas, porque no crea usted que esto se aprende así a ojo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por todo. Gracias, Leticia. Gracias a todo el programa. Hoy en este programa hemos podido hablar, como no podía ser de otro modo, como agenda, pues vamos a hablar de la Candelaria, una introducción, porque realmente la Candelaria da para mucho. El gran programa, o sea, toda la dedicación profunda de este programa es a la esclavitud mariana. Empezamos por don Carmelo, que nos cuenta un poco el desarrollo de la esclavitud mariana, sabe mucho de la Virgen María en España y creo que ha estado muy bien todo lo que nos ha contado. Y el monasterio de Santa Úrsula, el convento de Santa Úrsula de las Concepcionistas franciscanas de Alcalá de Henares, donde realmente fue Sor Inés de San Pablo la que realmente abre el camino oficial, tal y como lo entendemos hoy, de la esclavitud mariana. Es muy importante que sepamos que empieza en España y que todos podemos
íntimamente llegar a ser esclavos de María, y creo que sería maravilloso, nos ayudaría muchísimo porque estamos en tiempos de la Virgen María, los hechos nos lo van demostrando, y creo que es muy importante conocer bien la historia de las concepcionistas franciscanas de Alcalá de Henares, porque realmente Sor Inés es un tesoro que conocemos muy pocos. Así ha sido. Hoy, lunes 2 de febrero, estoy con vos. Siempre le agradece a Mónica por estar aquí conmigo hoy. Y ya saben que para cualquier comentario me pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. O si no, en la página de la radio, www.radiomaria.es. Ya saben que en los podcasts tendrán ustedes el programa, como tienen los demás, de monasterios y conventos, con los temas que ustedes más les vaya interesando. Así nos despedimos hoy, Día de la Candelaria. Iniciamos este mes de febrero con una vela en la mano, que entra María. Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.